Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay ciertos aspectos que como cristianos queremos subrayar, porque como somos cristianos son aspectos determinantes por lo que somos, es decir, aquellos que han sido llamados por Dios para la salvación. Y esto tiene implicaciones bastante importantes en nuestra vida, no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos, en nuestro concepto del mundo, en nuestro concepto del ser humano y en el concepto de todo lo que rodea la existencia del hombre sobre la tierra. Hemos detallado, en primer lugar, nuestras convicciones profundas de que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano. Esas son nuestras convicciones profundas por la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra. En segundo lugar, nuestras convicciones profundas son que Dios nos creó como varón y hembra. Esto implica distinción de géneros. Ya sabemos que todo el mundo piensa lo contrario, pero es que nosotros no somos todo el mundo, somos cristianos. Y entonces, como cristianos, nosotros tenemos unos particulares principios que entendemos que son así porque Dios lo ha revelado. En tercer lugar, que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, por lo tanto somos una creación especial de Dios. Como sabéis, el mundo cree que venimos del mono, pero nosotros, por la revelación de Dios, sabemos que es Dios quien nos ha creado. En cuarto lugar, que tanto hombre como mujer tienen el mismo valor delante de nuestro Creador, pero que a la vez ese mismo Creador definió el papel que cada uno de ellos tiene que cumplir en este mundo, en cuanto a sus responsabilidades en el ejercicio de sus actividades. Por lo tanto, al hombre le adjudicó unos papeles y unas funciones, y a la mujer otros papeles y otras funciones, de manera que se complementen entre sí para que todo pueda funcionar. Estos son los principios generales que se establecen en las Escrituras. Pero estas son también nuestras señales distintivas como cristianos respecto a los que no son cristianos. Por lo tanto, si nosotros tiramos por tierra alguno de estos principios, nos podemos ir de la iglesia y juntarnos con el mundo impío, que es exactamente lo que creen, o irnos a otras iglesias que creen exactamente lo mismo que el mundo impío. Pero Dios en su palabra ha dejado revelado con precisión qué es lo que tenemos que creer. Y por lo tanto creemos que lo que Dios dice es verdad. Y afirmamos y nos unimos a las Escrituras cuando dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, no vamos a aceptar las filosofías de este mundo que pervierten la palabra de Dios en todos estos aspectos. También vimos que el ser humano tiene la responsabilidad de desarrollar sus capacidades, y esto se origina en el hogar. Se sigue en la iglesia, luego en el trabajo, y luego termina de ejercer y de desarrollar sus responsabilidades en el mundo en el que Dios le ha puesto. Y para todo esto utilizamos generalmente tres palabras que nunca las habíamos oído hasta hoy. Tenemos que tener valor, esfuerzo y sacrificio. Los que quieran dormir y jugar y dormir y jugar, de esos no estamos hablando. Aquellos niños que son dejados a su antojo, en el contexto donde se tiene que formar el carácter y llevarles hacia la madurez. Aquellos niños que pide por esa boquita que te voy a dar todo lo que me pidas, que son los niños que son dejados a su antojo, cuando lleguen a jóvenes reclamarán sus derechos, porque todo lo que han querido de niños se les ha dado. Por lo tanto, cuando lleguen a jóvenes, ¿por qué razón no me vas a dar lo que de niño me has estado dando durante tantos años? Es decir, te has estado esforzando, trabajando y dándome todo lo que yo he querido. He pedido por esta boquita y todos mis deseos, como si fuera el genio de Aladino, me ha sido dado. Y ahora que tengo 18, ¿por qué las cosas cambian? Esto no es un problema de que el niño tenga 18 años, es un problema de que los padres no han sabido atender cuál sería la necesidad del niño para hacerle madurar. Por eso nos encontramos a jóvenes que reclaman sus derechos. ¡Mis derechos! ¡Mis derechos! ¿Cuáles son tus deberes? Deberes, 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 deberes. ¿Esa palabra existe? No existe la palabra deberes para los jóvenes. Nada.
Entonces, como no existe la palabra deberes para los jóvenes, derechos. Vamos a reclamar todos nuestros derechos. Y entonces, los niñitos llegan a los 20 añitos, a los 25 añitos, y actúan como niñitos. De manera que no podrán ser útiles ni para ellos, es decir, son unos inútiles, ni para su hogar, serán la vergüenza de su hogar, ni para la iglesia, madre mía la que nos ha caído, ni para su trabajo, quién va a contratar a una persona de semejante capacidad, ni desde luego para la sociedad. Bueno, a ver si llegan los de Podemos al poder y me dan una subvención. Estupendo. Ese es el futuro. Ese es el camino. Hemos estado viendo en las últimas semanas el entorno donde se debe desarrollar la crianza de los niños a fin de capacitarles para la madurez, y esto es en el hogar, donde está la escuela. La escuela es el hogar. Las Escrituras muestran claramente la función asignada a la mujer cristiana. Cuando se case, y es ahí donde debe ser esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. Las tres cosas. Esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. Estos deberes los encontramos en el pasaje que nos ocupa, Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando se dice que enseñan a las mujeres jóvenes qué es lo que tienen que enseñarle las maduras a los jóvenes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es una advertencia bastante solemne. Este pasaje nos expone las palabras de Pablo a Tito, que tenía que enseñar en las iglesias, indicándole lo que debe decirles a las ancianas acerca de lo que debe distinguir el carácter de ellas y cómo instruir a las mujeres jóvenes en todo lo que tienen que ser como mujeres jóvenes, casadas, esposas, madres y miembros fieles del cuerpo de Cristo, cómo tienen que actuar bajo esos parámetros que la Escritura demanda. Esto requiere, por tanto, un buen testimonio por parte de las mujeres maduras, ya que tendrán que impartir estas enseñanzas concretas en la vida de las otras hermanas de la Iglesia. Así que en estos versículos 4 y 5 Pablo identifica 7 aspectos específicos que constituyen los puntos centrales sobre lo que toda esposa y madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo debe ejercer. Comenzamos estudiando estos 7 requisitos, recordando, una vez más, que son los deberes básicos que Dios te asigna como esposa y madre cristiana. No estoy hablando de las solteras, estoy hablando como esposa y madre. Ya vimos en primer lugar que tenía que amar a su marido, que enseña a las jóvenes a que amen a sus maridos. Ante todo, debes amar a tu marido, ante todo. En otras palabras, es tu marido, no tus hijos, no la iglesia, no tu casa, no el servicio de los demás, no tus padres, sino que tu marido tiene que ser tu primera prioridad. Los jóvenes que están escuchando dicen, bueno, a mí esto no va conmigo hasta que me case. Pues mira, como no estás casado, pero si eres hijo seguramente, puedes alentar a tu madre a que cumpla con estas expectativas, dándole consejos coherentes para ayudarle también y no sacarla de quicio, sino ayudarla para que pueda cumplir con estas expectativas. Por causa del pecado esta responsabilidad es atacada, así que no debes permitir que Satanás te engañe y que tu malvado corazón pervierta el sentido de esta realidad, que debes amar a tu marido. El segundo aspecto que veíamos era que tenías que amar a tus hijos. Hombre, ¿cómo no voy a amar a tus hijos? Pues es una de las enseñanzas que aquí explícitamente el apóstol Pablo le da a Timoteo para que enseñe en las iglesias. Amar a tus hijos no es concederle todos sus deseos caprichosos y egoístas. Eso no es amar a tu hijo, eso es llevarlo directamente a la perdición. Tiene que ser un amor que incluye en su órbita de acción todo lo que las Escrituras nos dicen con respecto a la necesidad que requiere el hijo de una enseñanza bíblica que tiene que ser cuidadosa y consecuente. Y debe llevar al niño al desarrollo de su carácter y hacerle madurar. Ese es el contexto donde se debe dar el ámbito del hogar. Debemos hacer que nuestros hijos tengan costumbres sanas, hábitos sanos, que puedan madurar y desarrollar su carácter. Y para esto tenemos que corregirle en 1000 historias. Ámalos lo suficiente como para que puedan cumplir sus responsabilidades a lo largo de su vida.
Que luego el día de mañana, cuando se vayan de casa, porque se querrán ir de casa, no vengan corriendo a decirte que si pueden volver a casa porque la vida fuera es muy dura y que bien se está con papá y mamá, que me pagan todo, me dan camita, me dan sopita y me dan todo. No, si te vas de casa, adiós. Te buscas la vida, porque tienes que estar preparado para afrontar lo que viene fuera. Por lo tanto, desde pequeño no les evites que trabajen en casa. Tienen que colaborar en todo. Y lo tienen que hacer no solamente porque es su deber, sino también con un buen espíritu. No les evites las consecuencias de su desobediencia o de sus decisiones. No se las evites, porque tienen que aprender a recibir los efectos de su pecado. No les amenaces si luego no vas a cumplir lo que dices, porque todo esto va a contribuir a que el niño desarrolle un carácter sin el temor de Dios y sin temor de sus padres. Pasará por alto cualquier amenaza, porque sabe perfectamente que nunca cumplirás lo que has dicho, y por lo tanto le vas a dar una consistencia a su carácter para estar cómodo en un ambiente de rebelión, que tú lo estás alimentando. Esto fomentará el que te rete continuamente, porque al final no pasa nada, y te gane la partida, porque al final no pasa nada. Luego no te quejes de su desobediencia, porque tú le has enseñado a no cumplir las amenazas, y por lo tanto no tiene de qué temer. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a 70 por la M30 y decimos, vemos un cartel que pone a partir de 70, multa, y nosotros vamos a 80 y no llega la multa? Y luego, como pases de 80, multa, 90 y no hay multa. Como pases de 90, multa, 100 y no hay multa. Yo iría a 180 sin ningún problema. Si no hay multa, me rebelo y hago todo lo que sea porque quiero ir a 180, que es mi velocidad natural. Ahora, si cuando vaya a 72 me caen 100 euros de multa, porque me está avisando el cartel. Yo soy quien decide. Y yo decido que voy a ir a 80. Pues a partir de 70, multa. Pues llego otro día y digo, pues ahora voy a ir a 100. Pues a partir de 100, 300 euros de multa y 4 puntos de carne. Pues ahora voy a ir a 150. Pues te vas a la cárcel. Y como ejecutan la orden, pues a ver quién es el guapo que al día siguiente va a más velocidad. Porque la amenaza se cumple. Con lo cual, como sé que la amenaza se cumple, no crea en mí un espíritu rebelde para estar por encima de la autoridad. Pero si nosotros no somos capaces de que lo que decimos en casa se ejecuta sí o sí, pues ¿qué hacen los niños? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, y cuando te das cuenta a la vuelta de unos años, ¿quiénes son los que mandan en casa? Dime, niñito, ¿qué puedo hacer en casa para que haya paz? Lo que tú digas. Y así estamos los padres, haciendo lo que los niñitos han querido hacer. Porque si no, te montan la rebelión. Así que para que no monten la rebelión, dime, niñito, habla por esa boquita, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Un ordenador nuevo? ¿Un iPad? ¿Un iPhone? ¿Un Mac Pro? ¿Viaje? ¿Dónde quieres? ¿Qué quieres tú? Pide por esa boquita. Así que, hermana, no estás ayudando a tu hijo si le concedes tus deseos, todos sus deseos, y si las amenazas que les dices no las cumples. Les estás motivando, les estás enseñando y les estás guiando para que se rebelen. Esa es una buena estrategia para tener problemas el día de mañana. El tercer aspecto que menciona aquí el apóstol Pablo, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Tercer aspecto, a ser prudentes. Tercer aspecto. Este aspecto puede ser considerado también en su ámbito general, porque ser prudente es una característica que todos como cristianos debemos ejercer. Pero aquí lo vamos a enfocar al ámbito de la esposa y madre. Esta palabra en el original se usa como sustantivo o como adjetivo, y básicamente esa es la razón por la que algunas versiones también de la Reina Valera la traducen como sobrias, que sean sobrias. Prudencia significa la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, circunstancias, sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir ni producir perjuicios innecesarios. Hay que prevenir, y uno previene cuando es prudente. Es decir, si me tiro de un cuarto piso, ya sé lo que va a pasar. Entonces, para prevenir eso, me voy a tirar desde un sótano. Y ahí se acabó la historia. No pasa nada. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver una vida caracterizada por tu género.
Esto implica que debe haber una perspectiva de la vida que coincida con la realidad bíblica, no con la perversión y moda social del mundo en el que nos ha tocado vivir. Con esto quiero decir que no caigamos, por irnos a un extremo indeseado, en lo espiritualoide, en la falsa modestia o en la religiosidad, que nosotros, como somos muy religiosos, tenemos que andar a medio metro del suelo levitando, y las mujeres, por favor, con velo todo el día y tapadas con burka. Esto no es lo que enseña la Escritura. Las mujeres tienen que cumplir una función en este mundo y lo tienen que hacer de una manera libre, de acuerdo a lo que Dios en las Escrituras demanda. Cuando ocurra algo por causa de una desobediencia o por causa de ser negligentes, esperamos que no digas a tus hijos, que no les enseñes a tus hijos cuando han cometido una desobediencia o han sido negligentes, esto lo ha permitido el Señor, porque es completamente falso. El Señor no permite que enseñes a tus hijos a ser negligentes o a ser desobedientes, y por lo tanto las consecuencias que tienen sus hechos van a tener muchas implicaciones, pero eso no lo ha permitido el Señor, lo ha permitido tu pecado, no el Señor, porque el Señor no quiere que hagas esas cosas. Si tú las haces, pues tienes las consecuencias de tu pecado, pero no pongas en la mente de tu hijo que las cosas vienen porque Dios lo ha permitido. Digo, las cosas vienen cuando has cometido un pecado porque Dios lo ha permitido, porque entonces estás culpando a Dios de tu pecado y por lo tanto vamos a pecar lo que queramos porque al final todo lo permite Dios. Esta no es la enseñanza de las Escrituras. Ten cuidado, por tanto, de no pervertir la enseñanza bíblica. Recuerda, sobre todo, que una persona prudente no se deja dominar por impulsos del momento, ni por las expectativas de otro, ni tampoco se duerme cuando está escuchando la palabra de Dios. Una persona prudente no se deja dominar por los impulsos del momento, que en un momento dado tiene que hacer algo y no sabe qué, y lo primero que se le ocurre lo hace, o por lo que otros puedan querer que tú hagas. Tú tienes que hacer lo que otros quieren que tú hagas. Por ejemplo, en nuestros días, las pobres mamás desgraciadas, que se tienen que quedar en su casa cuidando a sus hijos, atendiendo todas las necesidades del hogar, cumpliendo con la expectativa que marca la Escritura, pobrecitas, dice la sociedad, son unas mujeres muy desgraciadas, porque no hacen lo que yo, que trabajo. Le llevo 3 cafés al jefe todos los días. Tengo que limpiar los cristales de la tienda en la que estoy trabajando. Y tengo que limpiarle los zapatos a los clientes cada vez que entran. Eso sí que es trabajo de verdad. Pero las pobres mujeres desgraciadas que cuidan a sus hijos, pobrecitas, no pueden ser liberadas de esa carga opresora del macho que las tiene humilladas. Bueno, esto es lo que enseña la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, no te rindas a las expectativas de lo que otras quieren que tú seas. Y encima te dicen que eres una pobre mujer desgraciada, humillada y frustrada. Eso lo serán ellas. Por eso le llevan el café al jefe 3 veces y limpian los cristales de su tienda otras 3 veces al día. Eso es desarrollar sus capacidades. Pero en tu casa no. En el entorno del hogar es muy difícil criar a los hijos, mantener un temperamento estable, organizar el tiempo, organizar las actividades, organizar los recursos, organizar las habilidades, el trabajo que requiere una casa. Hay 1000 cosas que hacer. Por lo tanto, una persona prudente que actúe bajo el temor de Dios controlará su temperamento y ejercerá dominio propio para no estrangular casi todos los días a alguno de sus hijos. Tiene que ejercer un gran dominio propio. Esto significa que tu mente debe ser instruida por las Escrituras, que es la que establece las prioridades, y esto supone que debes dejar guiarte por las enseñanzas bíblicas en todos aquellos asuntos que conciernen a tu vida, que son todos, porque la Escritura abarca todos los aspectos de la vida. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tú te consideras una mujer libre en Cristo? Las mujeres hoy hablan de, queremos liberarnos. ¿Eres una mujer que ha sido liberada de la esclavitud del pecado con el fin de estar unida a Cristo para cumplir la voluntad de Cristo? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Las mujeres quieren la liberación. ¿Tú quieres ser liberada de la esclavitud del pecado con el fin de estar unida a Cristo? Si es así, no debes permitir que nadie se inmiscuya en los derechos de Cristo sobre tu vida. No debes permitir que nadie se inmiscuya en los derechos de Cristo sobre tu vida.
El apóstol Pablo toma esta perspectiva en 1 Corintios 7:23 cuando dice: fuisteis comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto implica que no te debes dejar llevar por las modas del momento, que te dicen lo que tienes que pensar, qué dibujos tienes que ver, qué series tienes que ver, todo lo que tienes que hacer, todo te lo están marcando. ¿Por qué me lo van a estar marcando? Y además te marcan quién es el que nos ha creado, si Dios no existe. ¿De dónde venimos? Como todo el mundo sabe, del mono. No hay más que ver a algunos que son mayoritariamente los que lo dicen. Y podemos entender que llevan razón. Vienen del mono, porque si vinieran del ser humano, pensarían, pero no piensan. Esto nos lleva a parar en seco la presión de nuestro entorno para que las mujeres hagan lo que la moda social de nuestros días quieren que haga. Esto afecta al trabajo que desarrollan las mujeres, a su pensamiento, a su aspecto exterior, a su forma de pensar. Y en todo esto no debes olvidar tu género según Dios te crió. Para ser una madre de este tiempo, como todos sabemos, tienes que trabajar fuera de casa. Tienes que dejar tus hijos, desde los pocos meses, en una guardería. Si eso lo haces por necesidad, no hay problema. Si lo haces por codicia, tienes un problema grave. Pero es que tengo que pagar el piso. Claro, si en vez de comprarte un piso de 150 metros en el Paseo de la Castellana, te lo compras de 80 metros en Vallecas, no tienes ese problema. Entonces, en el fondo es un asunto de codicia. Tenemos un ejemplo claro en la respuesta de María, la Madre del Señor según la carne, a las palabras del ángel que le dijo en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo respondió María a esta frase del ángel con todo lo que esto implicaba? No olvidemos que María tendría entre 13 y 15 años. Entre 13 y 15 años. Y ya iba a ser madre. Vamos, si le decimos a alguno de los chicos que hay aquí que iban a ser padres entre 13 y 15 años, pobres suegros, la que iban a tener en casa. No olvidemos tampoco que María no tenía superpoderes. Y entonces todo lo que iba a hacer, como tenía superpoderes, a ella no le afectaba nada del mundo, porque tenía superpoderes. Fijaos lo que ella le dijo al ángel. Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La sierva. Doulos, que es la palabra que se utiliza aquí, significa literalmente esclavo. María usó el género femenino y dijo, soy la doulé. En cuanto se enteró de la voluntad de Dios, dijo, soy la esclava del Señor. ¿Es esto lo que Dios tiene determinado para mí? Es exactamente esto lo que voy a hacer, con todo lo que eso implicó para su vida a muchos niveles. Por lo tanto, lo que cada mujer y madre y esposa cristiana debe recordar y debe preguntarse es, ¿realmente el Señor es tu Señor? ¿Realmente es tu Señor? Señor significa tu amo. ¿Realmente el Señor es tu amo? Porque si es tu amo, eso implica que debes someterte en obediencia a Él. Si es exactamente lo que tú confiesas. Recuerda lo que eres como cristiana, una sierva de Cristo. Por lo tanto, es Cristo quien determina tu función en este mundo. Que ames a tu esposo, que ames a tus hijos, que seas prudente. Es Cristo quien determina esa función. No es la sociedad, no es la moda del momento, no es la presión del entorno, no es lo que otras mujeres quieren que tú hagas porque tú también debes hacer lo que hacen otras mujeres. No son los deseos egoístas de tu corazón. Es Cristo quien determina cuáles son tus funciones. Cristo. Ejerciendo esta responsabilidad serás una mujer con dominio propio, es decir, estarás bajo el dominio de Cristo, porque tienes que recurrir diariamente a Cristo, tienes que recurrir diariamente a su palabra, y tienes además un amplio campo en el que trabajar, especialmente con el alma de tus hijos. ¿Cómo me hubiera gustado ser misionera? Pues ahí tienes a tus hijos. Ser misionera en el campo de tus hijos, en el entorno donde Dios te ha puesto. Tienes esa gran responsabilidad delante de Dios para desarmar la manipulación de este mundo, que continuamente intenta rebanar las ideas bíblicas que son puestas cada domingo en la mente de tus hijos. No dejes que el mundo y su corriente de moda ejerza una presión sobre ti en el cumplimiento de tus deberes, porque es ante Dios ante quien vas a dar cuenta. Por lo tanto, limítate a lo que Dios demanda de ti. Ser prudente implica conocer los principios generales y en base a esos principios generales tomar decisiones concretas para aplicarlas a casos particulares. Y eso nos incluye a todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños. La prudencia es la capacidad de apreciar por anticipado los peligros ocultos. El avisado ve el mal
y se esconde. Pero hay otros que ven el mal y se meten a fondo en el mal. En segundo lugar, debe ser una vida caracterizada por la sabiduría. Como principio general, la esposa y madre cristiana tiene que recordar las palabras de Dios a Salomón, que es para todos, pero centrándolo en el aspecto de la mujer, ella es la que gobierna en muchos aspectos el hogar. Le dice David a Salomón: Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová, tu Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una madre en el contexto de su hogar? Que guarde la ley. Que guarde la ley. Lo que queda claro en el texto es que es el Señor quien da el entendimiento y la prudencia, pero no lo da por arte de magia. Lo da cuando nos sometamos en obediencia a Él, en el cumplimiento de las expectativas que Él en las Escrituras requiere para las mujeres, en obediencia a su ley. Debes aplicarlo en las situaciones particulares de tu vida, en el trato con tu esposo, en la educación de tus hijos, en la dirección del hogar, en los planes de futuro. Céntrate en los principios generales que te muestran las Escrituras. Si quieres ser reconocida por tu prudencia y por ejercer un papel correcto tal y como la Escritura demanda, debes tener en cuenta que en la medida en que tu marido ocupe el lugar que le corresponde y tus hijos estén bien educados, en esa misma medida tú serás juzgada. Y eso todas vosotras lo sabéis. Como veas al marido que viene con una mancha, ¿de quién es la culpa? ¿Del marido? No. Vaya mujer que tiene. No le da ni por lavar la ropa. Los hijos vienen descuidados. Vaya madre que tiene. Es lo primero. Si cuando estamos con los jóvenes, estos interrumpen las conversaciones o centralizan la conversación en sí mismos, porque ya sabemos que son supermanes para lo malo, esto lo que demuestra es una falta de dirección en el hogar. Hay falta de dirección en el hogar cuando los jóvenes o niños interrumpen las conversaciones para poner ellos otro cambio de conversación según lo que a ellos les interesa. Si comen con las manos, si comen de cualquier manera, si comen con la boca abierta, esto demuestra una falta de educación tremenda. Casi todos diremos: en mi casa todos comemos con la boca cerrada. Muy bien, eso está fenomenal. Observa otras cosas que ocurren hoy. Si cuando tus hijos están con otras personas se ponen sus auriculares, es como decir: me importáis un comino, no os necesito para nada. ¿De quién es la culpa? Yo tengo no sabría cómo decirlo. A veces llevo a jóvenes a sus casas. Cuando uno de esos jóvenes se pone el auricular, me da ganas de parar el coche, decirle: por favor, salte, cuando aprendas a estar con las demás personas, entonces ya volveré a por ti, pero ya la semana que viene. Pero ¿cómo es eso que vayas con personas con quienes no tienes ninguna confianza y te pongas tus auriculares? Y aunque tengas confianza, a no ser que sea con tus padres, con el resto, tú no te puedes poner los auriculares y aislarte del mundo. Y luego encima te pones también la capucha. Y encima, por favor, bájate del coche ya, porque como quieres ir solo, pues te vas solo. Te vas solo a tu casa. ¿Eso qué nos demuestra? Que en el hogar no ha habido educación. Ese niño posiblemente coma con la boca cerrada, pero es un impresentable. Ese joven es un impresentable. Otro lugar donde se manifiesta una mala conducta es en la iglesia. Algunos jóvenes se ponen a mirarse las uñas. Yo creo que no se han contado los dedos y lo están descubriendo justamente cuando estamos predicando. Se miran las uñas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos tengo. ¡Guau! Realmente es un descubrimiento increíble, porque están empezando a comprender todo lo que Dios nos ha dado para desarrollar nuestras capacidades. Y entonces han descubierto que en una mano tienen 5 dedos. Falta ver la otra. Pero con un poco de tiempo, quizá también lo pueden hacer. A otros se les ve con la mirada perdida. A veces hago algunas cosas raras en el mensaje, pero no es porque yo esté mal, es porque alguno se está durmiendo. Entonces tengo que hacer otro un golpe, entonces se despierta, otro está con la boca abierta. En fin, suceden como los hermanos que se suben aquí a predicar, ¿saben? Sorín y Oliver ya. Pues uno ve desde aquí absolutamente todo. Entonces ve a uno que está despistado, el otro que está contando los ladrillos, el otro que está 1, 2, 3, tenemos 3 bóvedas, con 6 columnas laterales, 2 más, la puerta aquí, que no me había dado cuenta que había una puerta aquí. Entonces,
están descubriendo todo lo que hay a su alrededor. Pero no han comprendido que este es el lugar donde se viene a adorar a Dios. Porque posiblemente no lo hayan comprendido, pero sus padres sí. Y sus padres deben enseñarles que venimos a adorar a Dios. Presta atención y toma nota. Toma nota de cuáles son las enseñanzas que se están impartiendo. ¿Qué defines de las enseñanzas que te afecta a ti? Y luego, sabéis que me tenéis que enviar un correo con todo lo que estáis aprendiendo los jóvenes. ¿En qué medida estas enseñanzas que hoy has escuchado afectan a tu vida? ¿Qué pecados estás identificando y cómo los vas a corregir? Ya sé que esto es un trabajo enorme, que con la cantidad de trabajo que tenéis durante la semana es casi imposible que lo podáis hacer, porque os levantáis a las 6 de la mañana, os acostáis tarde, todo el día estudiando, no dais para más. Pero a ver si podéis dedicar 2 minutos al día a hacer este trabajo. 2 minutillos al día, son 2 por 7, 14 minutos. Un esfuerzo increíble. Pero esto, desde el hogar, los padres deben ser los primeros que incentiven a sus hijos a cumplir con sus responsabilidades. Tienen responsabilidades en casa y tienen responsabilidades para la iglesia. Y las tienen que hacer. Por otra parte, no olvides tu edad ni tu posición. Me refiero a las madres. Las madres. No olvides tu edad ni tu posición. Eres madre, eres esposa y debes ser miembro fiel del cuerpo de Cristo. No te acerques indebidamente a hombres jóvenes, ni pienses que puedes actuar como si estuvieras soltera y joven, porque no. No es así. Entonces ten cuidado con señales que puedas dar indebidas. Ten cuidado, sé prudente. Si debes ser esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo, cuando alteres uno de estos aspectos, ser madre, esposa, o mejor dicho, ser esposa, madre y fiel miembro del cuerpo de Cristo, cuando alteres uno de estos aspectos, se detectará rápidamente en tus hijos, y tus pecados caerán directamente sobre ellos. ¿No eres una buena esposa? Les estás dando bastante enseñanza, porque ellos toman nota para luego cómo tienen que tratar a su padre, y desde luego cómo tienen que tratar en el futuro a su cónyuge. ¿No eres una buena madre? Pues les estás atiborrando para que sean más egoístas, más orgullosos y para que cumplan su propósito desmedido de satisfacer el deseo de su corazón. ¿No eres una fiel miembro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué razón crees que tus hijos respetarán la autoridad pastoral y respetarán lo que se hace en la iglesia? Si tú no lo respetas, ya les estás dando todas las enseñanzas que necesitan para que el día de mañana sean unos insensatos impíos. No solamente impíos, sino también insensatos. Buen trabajo. Y tú eres la que te llamas cristiana y quieres fomentar en tu hogar el desarrollar las capacidades de tus hijos y llevarlos hacia la madurez. Pues estás haciendo exactamente lo contrario de lo que demanda la Escritura. Si eres prudente y actúas con sabiduría, sabrás prevenir el que tus hijos vayan dando la nota y evitar que otras personas les tilden de exactamente lo que son: ególatras, supinos y maleducados. Pero esto lo tienes que tratar en tu casa. Luego fuera no puedes decir, ¿eso es lo que te enseñan en el colegio? Porque en el colegio les tienen que enseñar, o en la universidad les tienen que enseñar la ciencia, de las matemáticas, de la naturaleza y de 1000 cosas más. Pero la educación moral se la das tú en tu casa. Esa es tu responsabilidad. En tercer lugar, la mujer, la esposa, madre y fiel miembro del cuerpo de Cristo, tiene que tener una vida caracterizada por su temor a Dios. Cada mujer creyente debe tener en cuenta cómo debe ejercer su papel en medio de una sociedad que le presiona para eliminar la diferencia de géneros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal». Así que no te sientas mal por no seguir el camino de la moda de hoy, tal y como dicta la moda de hoy que tienen que ser las cosas y como tú tienes que pensar, porque hace 30 años pensaban lo contrario, hace 50 años pensaban lo contrario, y dentro de 50 nada se parecerá a lo que piensan hoy. Por lo tanto, ¿qué verdad es esa que con el paso del tiempo va cambiando y va mutando? Tenemos las Escrituras. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra revelada es la misma ayer, hoy y por los siglos. Este es nuestro fundamento, y este es nuestro ancla. Y ahí debemos seguir permaneciendo firmes.
Tenemos la responsabilidad de apoyarnos en Dios con todo nuestro corazón, porque Él es quien nos da las pautas para seguir por el camino recto. Y Él es quien determina el camino, no es el hombre, es Dios. Pero para eso hay que estudiar las Escrituras. Hay que exponerse a mensajes en una iglesia que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, porque si no, no avanzamos. Nos quedamos en el entorno espiritualoide. ¿Para qué sirve? Absolutamente para nada. Pero ¿y lo bien que nos sentimos? Qué bien nos vamos a sentir cuando entremos en el infierno. Hasta ahí lo hemos logrado. ¿Y luego? Todos sabemos que en su estado natural el ser humano hace de su entendimiento un Dios. Se considera totalmente sabio para guiar su vida sin tener en cuenta a Dios ni a su palabra. Esto es lo que vemos en el mundo que nos rodea. Por eso la cita de Proverbios sobre la mujer virtuosa es de lo más oportuna. Abre su boca con sabiduría, dice Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría. La mujer prudente, exactamente esto es lo que hace. Abre su boca con sabiduría. Dios le concedió al ser humano la capacidad de razonar. Y a raíz de la caída, la capacidad de razonar fue entenebrecida. Afectó completamente al proceso de razonamiento. Como ya no sabemos las cosas como debemos saberlas, apoyarnos en nuestra propia opinión es dejarnos guiar por un ciego. ¿Quién se quiere dejar guiar por un ciego? Los incrédulos, desde luego, ignoran los principios y a la hora de tomar una decisión, consultan a su propio corazón. ¿Qué es lo que yo siento? Y en base a lo que yo siento, así es como yo hago las cosas. Pero nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestro corazón, porque dice la Escritura que es perverso más que todas las cosas. Es Dios el que da la sabiduría y la prudencia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo me da Dios la sabiduría y la prudencia? ¿Cómo puede una mujer ser prudente? Lo que Dios hace es, en primer lugar, abrir nuestro entendimiento y restaurarlo en la conversión. Ahí empieza. ¡Clac! Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que ahí empieza a actuar Dios para dar prudencia a su pueblo. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios manifestó su gracia para con su pueblo, no solamente perdonando nuestros pecados, no solamente dándonos la salvación, que es algo que no podemos ni imaginar desde la posición en la que estamos, sino que también nos concedió la sabiduría y el entendimiento para que pudiésemos profundizar en su palabra y descubrir todo lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. No podemos saber si andamos por un camino recto cuando quitamos a Dios de en medio, que es lo que hace el mundo que nos rodea. Por eso hemos empezado diciendo, ¿cuáles son los principios que nos definen como cristianos? Porque esos son nuestros principios. ¿Qué hace el mundo en el que vivimos? Sigue el deseo de su corazón. ¿Quién determina lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién lo determina? Si quitamos a Dios de en medio, ¿quién determina lo que está bien o lo que está mal? Nosotros nos reunimos y decimos, nosotros somos los gobernantes de un país, y decimos, pues a partir de hoy, los niños hasta los 5 años no son niños, son burros. Y como lo hemos dicho nosotros, pues es así, porque lo hemos dicho nosotros. Pero es así, estoy exagerando, pero es así lo que hace la sociedad en la que vivimos para imponer su ley. Llegan a consensos y porque el consenso dice que es por ahí, pues por ahí es. Pero no se basan en la ley de Dios para saber cómo regir sus vidas. Es la ley del consenso. En lo que nosotros estemos de acuerdo, eso es la ley. Y la establecemos según nuestro deseo y según nuestro corazón, pero no según los principios. Si es por consenso, entonces estamos perdidos, porque cada cual persigue su propio interés. Por esa razón, cuando Dios es quitado de en medio, las sociedades caen en 1000 despropósitos y el caos se apodera. Es todo arbitrario. Tú no sabes lo que está bien o lo que está mal, porque lo que hoy está mal, mañana estará bien. Y lo que hoy está bien, mañana estará mal. ¿Cuál es el criterio? El consenso. El ser humano posee inteligencia y razón, pero no puede comprender el alcance de las verdades espirituales a través de su inteligencia únicamente, porque no las puede aceptar. Es enemigo de Dios, no quiere a Dios, por eso sigue las modas de este mundo. Que la mujer tiene que ser así alzado, lo que digan las modas es. Que las mujeres tienen que llevar una cresta amarilla con lucecitas, pues como en la moda, así iremos todas con la cresta amarilla y lucecitas. Que las mujeres tienen que ir dando 3 pasos y un saltito, pues como lo dice la moda, 3 pasos y un saltito. ¿Qué es lo que dice la moda? Pues así es lo que hay que hacer. De manera que si Dios no obra poderosamente en el corazón del pecador, es imposible que se produzca una conversión y un entendimiento.
porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es imposible que la perciba si el Espíritu de Dios no actúa resucitándole de los muertos. Pero cuando Dios regenera el alma, cuando la ilumina, cuando convierte al pecador, es cuando abre el entendimiento. Y entonces podemos entender lo que dicen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Entonces entiendo. Por eso somos expuestos al mensaje de su palabra, para entender con más precisión qué es lo que la palabra de Dios me tiene que decir a mí, en mi caso particular. Así que cada vez que nos exponemos a los principios de la palabra de Dios, encontramos que hay un antagonismo total entre una mujer que es una verdadera creyente y entre una impía. ¿En qué se parecen? En que las dos son mujeres. En su mente, completamente distintas. En su pensamiento, en su perspectiva de la vida, en la educación de los hijos, en el trato de su marido, en lo que tiene que ver con la Iglesia, en los principios. Antagonismo total. Lo que Pablo nos enseña es que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. Así que cuando la gracia de Dios actúa en una persona, no solamente le concede el arrepentimiento y el perdón de pecados, que esto es lo que Dios en su gracia hace cuando regenera, te da la fe y el arrepentimiento, pero también te da la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que son necesarias para la salvación, para el crecimiento en la fe, para tu vida de piedad y para tu desarrollo en este mundo. Todo eso viene también después, pero eso te lo tienes que trabajar. Mientras que la fe y el arrepentimiento Dios te lo da de forma inmediata, sin que tú tengas que hacer nada, el resto te lo tienes que trabajar. Esto es lo que las mujeres maduras deben enseñar a los jóvenes. Esto es lo que las mujeres maduras deben enseñar a las jóvenes. No te dejes arrastrar por las modas que desprecian a la esposa y madre y alaban a la que vive según las inclinaciones de su corazón y de acuerdo a la moda. No te dejes presionar por la moda social. No sigas el curso social para atacar a tu marido, porque como todas las que conoces atacan a su marido, pues yo también. No pases por alto la educación de tus hijos, entregándolos a manos de desconocidas. No quieras imponerte por encima de las autoridades que Dios ha establecido en la Iglesia. No actúes como alguien que desconoce a Dios. Hay muchas enseñanzas que tener en cuenta. No permitas que tu papel sea anulado, porque la moda social dice que hay que ir de otra manera. No lo permitas, porque tú eres esclava de Cristo, no de los hombres. Si la gracia de Dios no te ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, es que la gracia de Dios no ha actuado en ti. Es así de tajante. Así de tajante. En cuarto lugar, debes tener una vida caracterizada por atender a las Escrituras. Y que conste que todo esto que estamos diciendo de las esposas, madres y miembros fieles del cuerpo de Cristo también es aplicable a los hombres, jóvenes, maduros, es aplicable a todos. El autor de los Hebreos habla de un grupo de creyentes que tenían una gran comprensión y entendimiento de la palabra de Dios, pero se hicieron lentos para oír. Horrible. Lentos para oír significa que no quisieron aplicar las verdades que les estaban siendo enseñadas, y por lo tanto, como no quisieron aplicar las verdades que les estaban siendo enseñadas, llevaron a su corazón a endurecerse ante los principios bíblicos. Porque escuchaban, pero no hacían. Escuchaban, pero no hacían. Y dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es lo que está pasando? Esto nos muestra, en primer lugar, que si no oyes para entender y aplicar lo que se te enseña, y es aquí donde debes ejercer y desarrollar todas tus capacidades, acabarás cerrando tu oído a la verdad y aceptando como bueno lo que haces, que es lo que hacen los impíos. Es la verdad la que afecta a tu mente, la que tienes que amar y la que mueve tu voluntad. Pero si eso no sigue este proceso, lo que tú hagas, lo amarás. Y entonces te convencerás de que lo que estás haciendo es bueno. Al revés. Cuando encontramos el impacto en el corazón de un creyente, podemos ver que lo primero que hace Dios es dar una necesidad de estudiar su palabra. Y por medio del estudio de su palabra adquirimos prudencia y sabiduría. Dios restaura el entendimiento en el momento de la conversión.
porque es Dios quien llama a su pueblo a la salvación. Dice el Señor en Juan 6,14, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, y que el Padre le trajo, viene a mí. Es una obra de la gracia de Dios, que llama a los pecadores, a quienes Él quiere, y los trae a la salvación. Aquellos que oyen la voz de Dios son los que quedan capacitados para vivir afrontando las batallas en este mundo. ¿Qué recursos tienen? Las Sagradas Escrituras. Hay que profundizar en ellas, hay que sacar de ellas las riquezas. En segundo lugar, debemos recordar que el medio que Dios usa para restaurar nuestro conocimiento, que lo acabamos de decir, son las Escrituras. Dice David a su hijo, 1 de Crónicas 22:12, Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Con lo cual hay un aliento. Es decir, va a haber pruebas, un montón. Por eso le dice, esfuérzate. Cobra ánimo, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque vamos a tener guerras por todos sitios. Aquel que piensa que porque somos cristianos ya estamos exentos de pruebas en la vida, está falsificando toda la enseñanza de la Escritura. Porque continuamente nos pone cómo tenemos que armarnos para la batalla, cómo tenemos que ejercer todas aquellas virtudes que caracterizan al cristiano. El salmista conecta la verdadera prudencia con guardar la ley de Dios. ¿Quieres ser prudente? Guarda la ley de Dios. Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así que podemos ver que con el estudio de las Escrituras y exponernos en medio de una iglesia fiel a la predicación fiel de su palabra, Dios restaura el entendimiento en la conversión y luego lo alimenta para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, para que sepamos qué es lo que enseña la Escritura acerca de cómo tenemos que vivir en este mundo. Porque si hay algo que caracteriza a este mundo, es la falta de prudencia. Esto es algo común en el mundo. Jeremías 18, el texto que leíamos en la introducción. Dice el Señor, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciéndoles, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, atención, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Nos da igual lo que nos diga la palabra de Dios, nosotros seguiremos andando en nuestro camino. Pues entonces vais a tener la respuesta. ¿Por qué vienen ciertos tipos de situaciones sobre los países? ¿Por qué vienen calamidades? ¿Por qué vienen guerras? ¿Por qué vienen hambres? ¿Por qué vienen palizas de políticos? ¿No quieren obedecer a Dios? Pues toma, ahí tienes el resultado de tu corazón. Lo tercero que aprendemos es que todos los creyentes tienen la capacidad de andar prudentemente, todos. Porque Dios ha restaurado el entendimiento en la conversión, todos tienen la capacidad de andar prudentemente. Esto implica que pueden hacerlo si se esfuerzan, pero hay que trabajar, hay que ejercitar esa facultad, hay que ejercitarla, hay que desarrollarla. Recordamos que la verdadera religión no viene a través de un arrebato emocional donde puedes hablar en lenguas angélicas y entonces ya estás convertido, porque hablas las lenguas angélicas. Porque imaginando que alguien pueda usar esa lengua angélica, ¿para qué te sirve hablar en angélico? Cuéntamelo. A ver, ideas. ¿Para qué te sirve hablar en angélico? ¿Cuál es la utilidad de hablar en angélico? ¿Y de qué aprovecha al pueblo de Dios, a tu vida y al entorno donde te mueves, hablar en angélico? Porque el propósito de todo lo que Dios nos ha dado, incluidas nuestras capacidades a la luz de su palabra, tiene una aplicación práctica. Es decir, toda la enseñanza de Dios es útil. Toda la enseñanza de Dios es provechosa. Y toda la enseñanza tiene un propósito.
llevarnos hacia la madurez, siendo consecuentes y siendo de beneficio al mundo en el que vivimos. Ahora, tú hablas en angélico, genial. Y, de acuerdo a los principios de las Escrituras, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, y nos da ahí una serie de detalles, el hablar en angélico, ¿para qué es útil? Pues tendríamos que decir que no es útil para nada. Es decir, es inútil. Por lo tanto, no nos llevaría demasiado tiempo demostrar que es una auténtica falsedad y engaño, fruto de la ignorancia supina y de un corazón lleno de superstición. Pero esto es lo que predican la mayoría de las iglesias. ¿Dónde creéis que acabarán? De manera que no es difícil deducir las aplicaciones prácticas de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación del entendimiento que nos debe llevar a no actuar como la gente del mundo, los paganos, los supersticiosos, los hechiceros y todo este tipo de gente que miran a los horóscopos y hacen mil cosas, se llenan de aceite, ponen 3 velas negras. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, la Escritura nos habla de otra cosa. Pablo nos exhorta en este sentido. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mujer prudente aplica la palabra de Dios con sabiduría en cada área de su vida. Esto es muy difícil, pero no es imposible. Es asumir un deber y luchar por ese deber. Hay que ejercitarse para cumplir con este propósito. En cuarto lugar, también debemos entender que es nuestra la responsabilidad de actuar con prudencia. El hecho de que nuestro Dios sea soberano y haga su voluntad en los cielos y en la tierra, de manera que cumple su propósito eterno, en nada evita nuestra responsabilidad de poner en marcha todos los dones y capacidades que a cada uno se nos han concedido. Es que yo no tengo dones. Eso es una mentira, porque Dios repartió dones a todos los hombres, impíos y creyentes, a todos los hombres, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, todos los dones, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos tienen dones, tienen capacidades. El asunto es cómo las vas a desarrollar, porque si no las desarrollas, si no trabajas, no te vas a enterar cuáles son tus capacidades. Trabajando, llegas a encontrar cuál es tu lugar. Así que, para concluir, querida hermana, ama a tu esposo, ama a tus hijos, sé prudente en el ejercicio de tu papel en el contexto donde Dios te ha puesto, porque esto implica honrar a Dios, honrar a tu esposo, criar a tus hijos en el temor del Señor y por lo tanto le dar sentido a tu vida y el beneficio a tu generación que las Escrituras demandan. Se despide Pablo diciéndonos, 2 de Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Vamos a terminar en oración.